Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Aquí estamos transmitiendo en Facebook Live, ya que normalmente esto se transmite en YouTube Live. Sin embargo, hubo algunos problemas técnicos, justamente hablando de las crisis, y me sucede en este momento, porque justamente no podemos controlar muchas veces las crisis que se presentan, y pues hay que hay que buscar canales alternativos para poder realmente lograr eh, que, que las cosas sucedan, ¿no? Muchas veces de repente nos enfrascamos en ciertas cosas o permitimos que las circunstancias sean aquellas que nos detengan de hacer las cosas. De repente no, hay cosas que salen de nuestro control y a eso le llamamos muchas veces crisis, que es justamente de lo que vamos a hablar en esta clase. Wow, nunca pensé que justo la clase de las crisis fuera a pasarme una crisis a mí en vivo y en directo. Y ya estamos listos para abordar esta clase número 20 acerca de cómo superar los tiempos de crisis. Y justamente ahorita vamos a transmitir esto en YouTube, sin embargo, eh, sé que no se pudo transmitir nunca. El software de transmisión estaba conectado, listo, pero por alguna extraña razón YouTube no permitió que iniciara la transmisión. Espero que me puedan ver y escuchar. Díganme, váyanme diciendo en los comentarios si me escuchan, si me ven, para que podamos iniciar justamente esta clase número 20 acerca de cómo superar las crisis, cómo superar los tiempos de crisis. Es la primera vez que transmito en Facebook Live de esta manera, porque normalmente estas clases las damos en YouTube. Sin embargo, el día de hoy algo ocurrió que pues nos dejó colgados en YouTube. Tal parece que yo mismo lo invoqué, ¿no? Pensé que podía haber alguna crisis y sucedió justamente. Bueno, vamos a empezar con los preliminares, las consideraciones generales. Es muy importante que haya participación del chat en directo, ya que yo estoy hablando con la cámara y no sé realmente si qué les está pareciendo la clase, cuál es... También quiero que me compartan cuáles son sus expectativas de esta clase, ya que esto me va a permitir a mí poder irle dando el matiz de acuerdo a lo que ustedes nos estén comentando. Con sus preguntas relacionadas con el tema, la clase se va enriqueciendo. Esta clase es en vivo, no simplemente para que haga el oso en YouTube y eh, que no se pueda transmitir, sino también para poder que sea enriquecida justamente con sus comentarios, con aquello que ustedes me puedan decir, lo que me puedan preguntar. Entre más preguntas ustedes puedan hacer, la clase se va haciendo cada vez más enriquecida. Es muy importante que puedan quitar todas las distracciones. Si ya estás aquí, si ya te has dado el tiempo para poder conectarte, vamos a estar aproximadamente una hora y sería muy bueno que quitaras todas las distracciones para poder sacar el mayor provecho de esta clase. Además, saca papel y pluma para que todo lo que vamos compartiendo aquí se vaya... Eh, te lo puedes llevar escrito. Además, tú vas a retener mucho más información si así lo tienes por escrito y además a la página escrita no le suceden las dificultades técnicas que a uno nos pasa a veces. Y justamente déjenme platicarles antes de comenzar con la clase. Bueno, y para que no te pierdas nada de las información de valor que vamos compartiendo en YouTube, activen las notificaciones. Yo voy a subir esta clase a YouTube, si es que hallo la manera de bajar el video y todo lo que implique, pero bueno, vamos a ponerla en YouTube y
ahí estoy compartiendo mucho contenido de valor para todos ustedes y que de ahí lo puedan eh, ver, ¿no? Entonces, suscríbanse y activen las notificaciones del canal para poder que estemos ahí en comunicación. Ahora, déjenme platicar con ustedes una historia que pasó justamente. Yo estaba a punto de... Fíjense, esto es lo inesperado. Le había puesto un signo de interrogación, pero creo que se lo voy a quitar porque justamente... Sí, suceden cosas inesperadas. Todo el tiempo nos enfrentamos a situaciones inesperadas que hacen que las cosas no sucedan como nosotros las teníamos previsto. Y esto pasa por mucho que a veces nosotros estemos teniendo como todo preparado para que las cosas sucedan como uno quiere. Muchas veces nos enfrentamos a distintas situaciones que hacen que simplemente eso no pase. Entonces todo el tiempo nos enfrentamos a situaciones inesperadas que hacen que las cosas no pasen como estaban previstas. Y a esto le llamamos crisis. Les voy a contar una historia de un webinar. No mi webinar, otro webinar. Este me pasó ahorita a mí. Pero justamente estaba pensando en esto. Yo estaba justamente esperando subir a mi avión para ir a Perú. Hace 2 semanas me fui a Perú y por eso no había habido clase en vivo. No hubo clase en vivo la semana pasada ni la semana antepasada, porque estuve allá para un evento y también para tomar unos días de vacaciones. Y justo yo estaba en el aeropuerto esperando mi vuelo y viendo un webinar. Pero resulta que el webinar no se escuchaba. Y yo estaba ahí actualizando la página para poder oír el webinar, porque era de un tema que a mí me interesaba muchísimo acerca de justamente del video marketing. Y pues justamente lo que ocurrió fue que yo no escuchaba y yo estaba desesperado porque dije, bueno, quizá en mi teléfono no lo puedo ver bien. Y le estaba dando refresh y no pasaba absolutamente nada. Y seguía pasando el tiempo y cada vez más yo tenía que prontamente subirme a un avión, pero me interesaba escuchar ese webinar para llevarme aunque sea algunas herramientas prácticas para irlas pensando durante el vuelo de un poquito más de 5 horas. Sin embargo no se escuchaba. ¿Y qué había pasado? En realidad había habido problemas con la plataforma de transmisión y esto hizo que tuvieran que cambiarse a otra plataforma. Y yo decía, bueno, mis mentores de video marketing, con toda la tecnología a su alcance, en un país de primer mundo, porque creo que estaban transmitiendo desde Miami, y con todas las ventajas que eso conlleva, la plataforma no pudo, y nadie de los que estaban conectados al webinar podía escuchar lo que estaba sucediendo, y en un momento el video se pasmó, y pues ya, nadie pudo escuchar nada de lo que estaba pasando. Y entonces esto pues me hizo pensar mucho dije, bueno, si ellos ya estaban transmitiendo en vivo y les sucedió todo esto y finalmente se cambiaron a otra plataforma que se llama Zoom, que a mí también me gusta muchísimo, pero bueno, quería armar una transmisión en Zoom. No es tan difícil, creo que es más difícil en YouTube, pero bueno. Entonces me hubiera cambiado a Zoom, ¿verdad? Pero bueno, ya me cambié a Facebook. Entonces tuvieron problemas con la plataforma de transmisión y se tuvieron que cambiar a otra plataforma. Yo digo, bueno, si no podía transmitir esta clase en vivo, y justo cuando tengo más suscriptores en YouTube y más cosas mucho material y este material que es muy muy interesante, y me pasa esto, entonces me tengo que cambiar de plataforma, con lo que supone el retraso de tiempo, y esto realmente supone un ejemplo muy práctico, muy real de cuando sucede de pronto una crisis que está fuera de tus manos, que tienes que ponerte creativo y entonces inventar algo nuevo, ¿no?
yo no estaba preparado justamente para que fallara la transmisión en YouTube. No sé por qué, quizá, no sé si el título del video o algo no lo permitió. Pero me agrada porque muchas cosas que voy a abordar hablan de esto, de que no siempre las cosas están en su debido lugar, en su debido momento. Probablemente no sea de la misma calidad del video que estamos haciendo en Facebook que la que pudo haber sido en YouTube. Bueno, lo estaba yo viendo por aquí y pues parece que sí está, se ve bien. No sé si ustedes lo vean bien. Váyanme comentando cómo les va pareciendo esto también para, para que yo tenga en cuenta sus comentarios. Váyanme poniendo sus preguntas, todo lo que tengan en mente. Entonces, justamente, ¿no? Hay que estar preparados. Hay que saber que no se está siempre preparado. Sin embargo, si empezamos a tomar una metodología acerca de cómo afrontamos las crisis, vamos a poderlas superar en mucho menos tiempo que el que normalmente sucede. Así que vamos a ver justamente en esta clase que aunque no siempre podemos estar preparados ante todo lo inesperado que puede pasar en nuestra vida, una falla tecnológica, algún problema de liquidez, que los mercados colapsen, que los empleados no se aparezcan, hay un montón de formas en que podemos caer en crisis. Actualmente estamos enfrentando una crisis a nivel global. Ahora, ¿qué hay que hacer? ¿Por qué me encuentro en crisis? Hay que preguntarnos, hay que hacernos varias preguntas. A mí me gusta empezar con preguntas porque de esta manera nuestro cerebro empieza a darnos las respuestas, a buscar entre toda la información que nosotros tenemos la respuesta a las interrogantes que nosotros le hacemos. Entonces hay que hacernos preguntas. ¿Por qué me encuentro en crisis realmente? Hay que preguntarnos esto. ¿Qué es lo que está sucediendo que está fuera de mi control? ¿Qué repercusiones directas tiene en mi vida? O en mi trabajo, con mi familia, con mi círculo cercano. ¿Cuáles son estas repercusiones directas y qué repercusiones indirectas trae también? Entonces, si nosotros empezamos a analizar la situación haciéndonos preguntas pertinentes acerca de por qué nos encontramos en crisis, muchas veces es simplemente las noticias, lo que estamos escuchando allá afuera, la información la tenemos de primera mano. O solo a través de terceros. No quiero hablar mucho acerca de las teorías de la conspiración. Sin embargo, cuando nosotros estamos totalmente enfrascados en aquello que nos están contando las noticias, otras instancias, quizá el gobierno o páginas de internet, que no sabemos quiénes están detrás de ellas, muchas veces nos podrían estar engañando cuando no está sucediendo en realidad algo tan terrible y simplemente hacemos caso a este tipo de información. Así que hay que empezar a hacer preguntas y analizar la situación. ¿Cuál es exactamente el punto de partida donde nosotros nos encontramos dentro de una crisis? En donde nosotros llamamos a la situación crisis. ¿Por qué estamos en crisis? Yo me pregunto, ante lo que está sucediendo en estos días, justamente con la pandemia del coronavirus, yo digo, ok, para mi situación particular, yo no creo encontrarme en una crisis, para mi situación particular, porque yo tengo ciertas herramientas, utilizo ciertos medios, ciertos vehículos, que no necesariamente necesitan un contacto con la gente, un contacto masivo, que mucha gente llegue a determinado lugar por el tipo de vehículos y el tipo de
negocio, de modelo de negocio que yo estoy llevando, para mí esta particularmente no es una crisis, ¿sí? Sin embargo, para otros realmente puede considerarse una gran crisis. Como les digo, yo platicaba en la mañana con un amigo que es DJ y pues él trabaja en antros. Justamente dice, cuando pasemos a la cuarentena, cuando ya empiecen a cerrar los lugares de esparcimiento, de diversión, se está instando a toda la población a que se quede en sus casas y pues ya no va a haber tanta gente en el antro, ya no va a haber gente en el antro y por lo tanto el dueño del antro va a tener que tomar la decisión o el gobierno le va a instar a que tome la decisión de que cierre durante todo el periodo que dure esta cuarentena y él de dónde va a obtener ingresos. Eso es una crisis directa porque justamente a él impacta totalmente en su economía a corto plazo lo que está sucediendo en el mundo, ¿ok? Entonces, esto a mí me lleva a pensar, claro, hay situaciones que están fuera de nuestro control, que pueden tener repercusiones directas, como les digo, para mi situación particular no es una crisis como tal, y ahorita les voy a empezar a compartir al final de la clase qué vehículos y qué herramientas pueden existir para que nosotros sorteemos esta crisis. Sin embargo, justamente para mí no es una crisis. Yo tengo muchos de mis familiares son médicos. Ellos no me han comentado nada alarmante al respecto de la pandemia. La información que yo tengo de primera mano a través de ellos no es como la cuentan en las noticias. Y de pronto digo, bueno, pero quizá para ellos no sé si representa una crisis o no. ¿Sí? Si de pronto tengo más trabajo como médico por lo que está ocurriendo, quizá no sea una crisis en particular para mí. Ahora, ¿qué repercusiones indirectas existen dentro de, no sé, quizá el ámbito laboral, el ámbito económico del país, a nivel mundial, que me permitan a mí ver qué es lo que realmente está pasando? ¿Qué significa que se estén desplomando las bolsas de valores, que la economía esté entrando en una fase complicada, que los gobiernos estén tomando distintas directrices para tratar de controlar esto? Porque en unos países es mucho más grave la alerta que en otros? Porque justo yo estaba, como les digo, en Perú y justo cuando regresé a México un amigo me manda un mensajito y me dice, ya estamos en toque de queda después de las 5 de la tarde. Y fue la información que me pasó mi amigo. Yo no tengo manera, yo estoy recibiendo información a través de terceros. Yo no tengo manera de ahorita ir para allá y cerciorarme que realmente está sucediendo, ¿no? Él tiene un comunicado oficial de su gobierno donde dice que a las 5 de la tarde cesen las actividades y nadie salga de su casa. Ahora, en México no está pasando eso. Sin embargo, pues puede haber distintas normas que establezca el gobierno para lidiar con esta situación y que nos pueden de pronto poner a nosotros en una crisis. Pero nosotros tenemos que saber muy bien por qué realmente esto podría ser una crisis para nosotros en nuestra vida. Puede que sea una crisis de salud a nivel global, por ejemplo, pero que en realidad hacia nosotros no tenga una repercusión directa. Como les digo, por el modelo de negocio que yo llevo y por las herramientas que yo utilizo, para mí no es una crisis como tal. Una crisis más sería, por ejemplo, que nos quedáramos sin internet por algún evento planetario. Y eso sí sería para mí una crisis. Entonces hay que hacernos las preguntas adecuadas para nosotros ponernos en perspectiva acerca de si realmente el pánico que muchas veces se encuentra a nuestro alrededor es algo que realmente nos afecta o que no nos afecta. Y yo sé que hay muchas personas que dicen, bueno, es que no te das cuenta de todo lo que está sucediendo a tu alrededor, lo que está pasando. Yo digo, claro, yo soy consciente acerca de los problemas en los que está inmerso el mundo, pero no todos los problemas del mundo son mis problemas, ¿sí? Yo hago mi parte en la situación, por eso yo necesito saber exactamente cuál es el punto de partida donde yo me encuentro parado para poder saber si esta crisis es una crisis que
que me afecta a mí o que no me afecta a mí del todo directamente. Quizá indirectamente sí, directamente no, pero yo tengo que saber perfectamente dónde estoy, porque si simplemente hago caso a todas las noticias, a todo lo que se está diciendo y no tengo el discernimiento para poder filtrar esa información, saber perfectamente cómo afecta a mi círculo cercano, por qué, entonces entro en pánico. Y eso es lo que muchas veces sucede con las personas. Sucede algún acontecimiento fuera de su control e inmediatamente entran en pánico. Se ponen a alimentar su cerebro de un montón de noticias, de un montón de información que lo único que hace es sembrar más miedo, más pánico en ellos y empiezan a actuar de manera irracional, tomando decisiones demasiado críticas cuando no se necesita tantas cosas. Por ejemplo, yo estaba leyendo algunas noticias que decían que empezaba a haber escasez en los supermercados. ¿Por qué? Porque la gente está haciendo compras de pánico. Pero digo, ok, ¿cómo no quieren que la gente entre en pánico si de pronto en las mismas redes sociales, en las noticias, algunos comunicadores empiezan a usar lenguaje que incita justamente al pánico, ¿no? Todo va a colapsar, es el fin del mundo, están pasando cosas terribles, vaya aprovisionese de todo el papel higiénico que pueda, ¿no? Y entonces compras como para un año, cuando en realidad puede que la emergencia dure solo un mes o unos meses o unas semanas y por ello nosotros tenemos, y más como emprendedores, tenemos que saber qué está sucediendo, cómo nos afecta directamente, qué repercusiones indirectas que nos puedan llegar a afectar tiene y en qué punto nosotros estamos parados. Si yo soy una fábrica de gel antibacterial, probablemente mi crisis más grande sea que me quedé sin stock, pero no que me vaya a quedar sin ventas. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, ¿cuál es la crisis? ¿Qué es para mí esta crisis? Porque es una crisis para mí. ¿Realmente yo me encuentro en crisis? Si nos hacemos estas preguntas, vamos a poder lograr tener la perspectiva adecuada para no caer en un pánico, para no tomar decisiones irracionales en momentos donde realmente hasta nosotros podríamos tomar partido acerca de ellos. Alguien seguramente se está beneficiando con el concepto de que estamos en una crisis y por el pánico y el miedo de la situación en general. Como les digo, no quiero hablar de teorías de la conspiración, pero cuando existen este tipo de cosas a nivel mundial, tenemos que estar muy muy atentos y saber perfectamente que muchas de estas cosas no suceden tan al azar y que si realmente están sucediendo, pues la idea que nos están vendiendo los medios de comunicación probablemente no es la mejor, no es la más adecuada, no es la más certera y por ello podemos empezar a entrar en pánico y a tomar decisiones que beneficien a algunas personas y que a nosotros nos lleguen a perjudicar en cierta manera. Hay un libro que vi hace mucho tiempo cuando hubo un desplome muy grande, una crisis económica muy grande, que leía a uno de mis amigos que se llama El Cisne Negro, que habla justamente que hay inversionistas que cuando las bolsas empiezan a caer, cuando el pánico empieza a cundir y todo el mundo está desesperado por vender y por deshacerse de sus valores o piensa que está perdiendo dinero, hay mucha gente que está ganando mucho dinero a expensas de esos que están perdiendo. Entonces, realmente hay que preguntarnos si lo que está ocurriendo en el mundo en este momento, que llamamos una crisis, es realmente una crisis para nosotros. Pónganse a pensar. Porque como les digo, para mí, yo analizando la situación en general, yo digo, bueno, ok, me puedo quedar en mi casa sin problema, porque realmente la mayor parte de mi actividad sucede dentro de mi casa, mi trabajo sucede en mi casa, y para mí no supone un cambio drástico de paradigma para que yo pueda considerar esto como una crisis. Si a mí me encierran en mi casa, puede que hasta sea mejor para mí. Entonces, vamos a ver si realmente estamos en crisis. Ahora, ¿qué es una medida, y más como emprendedores, que nosotros podemos aplicar en estas situaciones? Y existe una habilidad indispensable para los tiempos de crisis y cuando no hay crisis también. Y esta
ahorita se las voy a contar, pero déjenme compartirles un poquito de la historia de Kodak. Kodak, como probablemente algunos de ustedes lo saben, y si no lo saben quizás es porque son muy jóvenes, pero Kodak era el líder mundial de fotografía. Líder indiscutible mundial en fotografía. Y entonces empezó a pasar un fenómeno que para ellos pudo haber sido una crisis. Pero ojo, ellos no pensaron que iba a ser una crisis. Tanto podemos pensar que es una crisis aquello que no es una crisis para nosotros, como podemos ignorar ciertas crisis que sí se pueden convertir en un problema para nosotros. Entonces comenzó la era de la fotografía digital. Y Kodak, naturalmente, con todo el poder y una historia de más de 100 años siendo líder en fotografía, Kodak no hizo caso. Simplemente ignoró la tendencia. ¿Sí? Entonces Kodak dijo, yo soy tan poderosa, soy tan grande, todo el mundo quiere sus fotografías impresas, quiere poder tomar las fotos, luego ir a imprimirlas, revelar el rollo y de esta manera tener sus recuerdos en las fotos. Teníamos literal álbumes fotográficos, no como los de ahora, en físico, donde pegábamos las fotos y ahí las teníamos. Y cada vez que llegaban visitas a la casa, pues la mamá sacaba el álbum fotográfico y mira, aquí están las fotos de los bebés y las fotos de la boda y de la graduación y de un montón de cosas que guardábamos en formato impreso. Ya sé, para algunos puede sonar esto como muy de la edad de piedra, pero así era, cuando yo era más joven. Entonces, Kodak decidió ignorar esta tendencia. ¿Qué pasó? Prácticamente, Kodak dejó de existir. ¿Por qué? Porque le faltó esta habilidad que si nosotros la aprendemos a desarrollar y a utilizar, podemos sortear cualquier tipo de crisis que se pueda suscitar en nuestra vida, y esto es la adaptabilidad. Es la adaptabilidad. Y la adaptabilidad es poder nosotros, esta es definición mía, no la copié de ningún diccionario, poder reinventarnos ante las situaciones que se nos presentan. Yo en mi definición personal digo que yo soy una persona con una cantidad de recursos ilimitados y posibilidades infinitas. ¿Por qué? Porque siempre hallamos la manera de poder llevar a cabo nuestros objetivos, aunque muchos caminos se vayan cerrando mientras nosotros vamos haciendo las cosas. Entonces, si nosotros nos logramos reinventar ante las situaciones que se nos presentan, nos podemos adaptar, realmente podemos salir adelante en tiempos de crisis, en estas situaciones que quizá salen de nuestro control, pero que nosotros podemos tener perfectamente no controladas, sino que nosotros nos vamos a adaptar a las nuevas tendencias. Kodak intentó al final de su historia, bueno, no sé si sea al final, pero ya no he oído de Kodak en ningún lado. Intentó al final de su historia. Yo tuve de hecho una cámara digital Kodak que era mi favorita hasta que me la robaron, pero intentó entrarle a la fotografía digital, pero ya no pudo competir contra todos aquellos que habían empezado antes, que vieron la tendencia, que tomaron decisiones y evitaron la crisis por la que pasó Kodak, porque se supieron adaptar a los nuevos tiempos. Ahora yo ya no veo tantas cámaras digitales como antes. ¿Por qué? Porque ahora tenemos el celular, tenemos los smartphones con cámaras cada vez más potentes. Hay algunos fabricantes que se dedican simplemente a hacer mejor su lente, mejor su cámara del smartphone, y que ya se pueden lograr cosas extraordinarias con simplemente ese dispositivo. Y ya las cámaras digitales no son lo que fueron al principio, ¿sí? Entonces hay que tener adaptabilidad.
si Kodak se hubiera empezado a adaptar, quizá en estos momentos seguiría siendo un líder mundial, pero ya no existe precisamente porque le faltó adaptabilidad. Y muchas veces nosotros somos demasiado rígidos, ¿sí? Es no ser rígidos ante las circunstancias. Decimos, yo siempre reacciono de la misma manera ante estas situaciones, ¿sí? Es como tener un libro total de reglas donde yo digo, pues a fuerza tiene que suceder, yo voy a comportar de esta manera pase lo que pase. Y entonces nosotros de pronto somos tan rígidos, somos tan poco flexibles, esto es ser flexibles, que no permitimos que fluir con la situación, ¿sí? De pronto nos quedamos de pie como una roca, como un sólidos, viene el aluvión de la corriente, y en lugar de que nosotros vayamos con la corriente y podamos salir adelante en estas situaciones, nos quedamos ahí que nos ahogamos ante la situación o nos rompe la situación. Entonces nosotros tenemos que tener la capacidad de reinventarnos, ser adaptables, y una historia de adaptación fue la historia de IBM. IBM era el líder en computadores personales. Prácticamente todo hardware que existía en el pasado, del muy pasado antiguo, también esto les va a sonar del siglo anterior, ya probablemente nunca han oído de IBM, pero antes todos los computadores personales eran IBM. Ahora IBM ha migrado todos sus servicios para dar mantenimiento a, si no me equivoco, mantenimiento a redes empresariales. Ahora se adaptó cambió su modelo de negocio de producción de hardware a ofrecer servicios. Y voilà, IBM sigue siendo líder en su nueva categoría gracias a que se supo adaptar. Entonces, nosotros, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué podemos aplicar en estas situaciones? La adaptación. Si yo soy capaz de realmente ajustarme a mi nueva realidad, poder realmente tomar partido, tomar provecho, como les digo, ante las crisis hay muchos que hacen mucho dinero. Tú te puedes quedar llorando ante una crisis o te puedes poner a vender pañuelos. Ese es un dicho muy, muy socorrido justamente en estos tiempos. Lo voy a poner aquí. Puedes llorar ante la crisis o ponerte a vender pañuelos. Tú decides cuál va a ser los pasos que tú vas a seguir para poder lograr sortear esta crisis. Y quizá esto es de lo más central de lo que les voy a platicar el día de hoy. Porque si nosotros logramos adaptarnos a la situación que estamos viviendo, ¿por qué de pronto hacer home office, quedarte en tu casa, no ir a eventos masivos, no ir a lugares de entretenimiento? ¿Cómo eso te puede ayudar realmente a que obtengas más resultados? Si nos empezamos, hay que hacernos las preguntas pertinentes después de analizar la situación. Para poder tomar decisiones que nos hagan salir fortalecidos. Por ejemplo, déjenme les cuento otra historia de una empresa sumamente grande de cementos que empezó a ver una bonanza en el tema de la construcción.
todo el mundo quería construir. Y entonces esta empresa salió con un montón de dinero porque empezó a entrar mucho flujo de caja, porque mucha gente buscaba materiales para construcción, cemento en particular, concreto, y esta empresa empezó con la cartera repleta de dinero, de tanto efectivo que entraba, a comprar y comprar y comprar y comprar empresas alrededor del mundo, y empezó a endeudarse muchísimo porque dijo, no importa, con los flujos de caja que yo estoy teniendo, le puedo hacer frente a todo esto, me puedo expandir, puedo capturar un montón de nuevo mercado y de esta manera me voy a posicionar en el primer lugar. Y justamente vino la crisis hipotecaria en Estados Unidos, todo el sistema se cayó, ya no, se paralizaron un montón de proyectos de construcción y esta empresa ya estaba endeudada mucho más allá de todos los activos que tenía. Entonces, empezó justamente a ver cuál era fríamente, a calcular cuáles eran los pasos, dónde se encontraba y de esta manera poder sortear esta crisis. Me parece que le tomó varios años poder recuperarse, sin embargo, lo logró gracias a que se supo adaptar, que supo analizar fríamente la situación, como les decía en la primera parte de esta clase. Si yo empiezo a preguntarme por qué me encuentro en crisis, esta empresa se encontró en crisis porque gastó de más, se endeudó muchísimo para aprovechar un momento del mercado que duró muy poco. Entonces, si quizá hubiera sido mucho más cautelosa, mucho más fría, hubiera podido analizar justamente por qué esa situación era una gran oportunidad. Porque, como les decía, muchas cosas nos parecen crisis, pero no lo son. Y entramos en pánico. Asimismo, muchas cosas nos parecen grandes oportunidades, entramos en euforia y ambos escenarios pueden provocar una crisis personal. Entonces, tanto tenemos que tener claramente definido por qué sí estamos en una crisis o por qué no estamos en una crisis, estamos ante una oportunidad, ¿sí? Pero nunca irnos a los extremos. Como esta empresa que les digo que tomó muchos años en poder salir de su situación porque de pronto entró en euforia y se puso a hacer mucho porque pensó que había una gran oportunidad. Muchas veces pensamos que las situaciones nos afectan. Si pensamos que todo lo que pasa nos afecta, pues nos afectará. Así de simple. Yo he visto cómo fluctúa el dólar. Aquí en México ha habido momentos donde fluctúa muchísimo. Y entonces yo nada tenía que ver con el dólar. Nada de mi economía se movía alrededor del dólar. Y hubo momentos donde tuve dólares, vendí dólares, compré dólares, hice muchas cosas con los dólares por tantas fluctuaciones y perdí mucho dinero jugando al tipo de cambio, cuando en realidad a mí ni mi trabajo estaba expuesto en dólares, ni mis ingresos, ni compraban insumos importados, nada absolutamente, o sea, prácticamente nada en mi vida se movía a través del dólar. Pero como yo pensé que me afectaba estas fluctuaciones, empecé a tomar decisiones extrañas que al final me afectaron. Porque tan es cierto que no todo lo que adverso que pasa nos afecta, como todo lo positivo nos ayuda. Esto déjenme, lo pongo como... ¿Qué es lo que es verdadero en nuestra vida? ¿Qué creemos que realmente es verdadero?
la crisis y que nos afecta y que tenemos que entrar en pánico, hacer compras de pánico y prácticamente volvernos ermitaños, o a veces oportunidades que parecen increíbles. Por ejemplo, pasaba con el Bitcoin, ¿no? Todo el mundo pensó que era una oportunidad increíble cuando la oportunidad ya había pasado. Y aunque parecía positivo, muchos decían, wow, es que el Bitcoin está subiendo y subiendo y subiendo y qué bueno, y wow, wow. Muchos se dejaron llevar por esa oportunidad que parecía positiva, que en realidad no les ayudó nada, porque muchos metieron dinero en Bitcoin cuando después el Bitcoin se desploma. Y entonces, para algunos es una crisis y para otros no es una crisis. Unos sacan partido, sacan provecho y los otros se quedan pues llorando porque tomaron decisiones no basados en exactamente dónde estás. Por eso les digo, el punto central más importante es, nos estamos haciendo las preguntas inteligentes y estamos viendo por qué realmente nos estamos en crisis, si es que nosotros estamos en crisis o no. Simplemente estamos comprando una crisis de otro y ya la volvemos crisis en nuestra vida y empezamos a hacer cosas fuera de lo que normalmente haríamos nosotros. ¿Ok? Y finalmente quiero compartir con ustedes recursos actuales de los cuales podemos echar mano para realmente salir lo mejor librados de la situación en la que estamos viviendo actualmente. Entonces, ¿qué recursos actuales tenemos? Vivimos en una era donde todos estamos conectados, o la mayoría, ¿no? La mayoría, no vamos a decir que todos absolutamente, pero la mayoría estamos conectados la mayor parte del tiempo. La atención de las personas está en redes sociales. Y además podemos monetizar la atención si sabemos usar las redes sociales a nuestro favor. Y una de las cosas que nos ayuda a monetizarlo es marketing digital. No escribir en Facebook, por favor no lo hagan. Si aquí me están escuchando ciertas personas que te mandan mensaje y te dicen que quieres ganar dinero por las redes sociales, por favor no hagan eso, eso no es serio. Eso no es como se debe vender en esta época. El marketing digital constituye todas las herramientas y para utilizar inteligentemente las redes sociales para construir, para difundir productos y servicios y llegar a clientes segmentados de acuerdo a nuestro nicho de mercado. Esta también es definición mía. Entonces, este conjunto de herramientas para usar inteligentemente las redes sociales, entonces, si nosotros nos apalancamos, por ejemplo, del marketing digital, podemos realmente utilizar estas herramientas para llegar productos o servicios a otras personas y venderles por internet. Simple. Marketing digital es una cosa y ventas por internet, que se sirven mayoritariamente del marketing digital. Entonces, por ejemplo, yo he ido a conferencias presenciales, iniciamos una serie de conferencias hace poco con uno de mis socios y pues nos afecta a nosotros porque si ya no hay estudiantes en las escuelas, pues no vamos a poder dar conferencias dirigidas a la comunidad estudiantil. Sin embargo, también podemos hacer webinars donde difundamos el mensaje que tenemos para que otras personas se puedan beneficiar acerca de cómo poder emprender de la manera adecuada, cómo tener un emprendimiento exitoso. Entonces, si nosotros utilizamos las redes sociales donde está la atención de la gente para llevar a aquellos que quieran emprender a nuestra conferencia en línea, ya no presencial, sino en línea,
podemos realmente seguir trabajando y seguir desarrollando este proyecto y tener quizá un impacto masivo mayor al que podíamos llegar a tener en una conferencia presencial. Los formatos son distintos, obviamente, sin embargo, si ahora, en este momento, se están restringiendo los eventos masivos, podemos realmente usar Internet, apalancarnos de las herramientas de marketing digital para poder seguir llevando nuestro mensaje a otras personas. Yo tengo un podcast, se llama Lecciones de Impacto, y también no está afectado por la crisis actual, porque yo me pongo a grabar y solo necesito internet para poder seguir difundiendo el mensaje que tengo. Podcast, conferencias en línea, y hasta puedo pasar de lo local a lo global, porque el alcance de internet es súper grande. Entonces, si yo simplemente corría mi negocio en la Ciudad de México, si aquí está mi oficina, si aquí es donde están todos mis recursos, pero yo simplemente estaba en Ciudad de México y ahora ya no va a haber gente, todos van a estar encerrados en sus casas, yo puedo empezar a comercializar mis productos, empezar a ver cómo mandar estos a otros lugares y difundirlo a través de internet. Entonces, podría migrar, gracias a una crisis, migrar de lo local, convertirme en global. ¿Por qué? Porque las crisis nos hacen, si nosotros las tomamos no con pánico, sino sabiendo exactamente dónde estamos parados, nos pueden dar un montón de herramientas, ver cosas que nunca antes habíamos visto para poder lograr apalancarnos de las herramientas actuales que quizá no veíamos. Muchas veces las crisis exponen nuestros puntos débiles, aquello que no habíamos visto antes. Y por ello es importante que tengamos en cuenta que vivimos en una era de tecnología que nos permite ser disruptivos. Ya no seguir con el método tradicional, sino poder utilizar a nuestro favor la tecnología para poder llegar a más personas difundiendo nuestros productos y nuestros servicios. Y hasta en el caso de las personas que tienen un trabajo, si tu trabajo es de oficina y todo el tiempo estás pegado a una computadora, seguramente todo se basa en internet y puedes hacer ese mismo trabajo estando en tu casa, con muchas más facilidades. Yo no estoy muy a favor del home office, sin embargo me parece una de las innovaciones más grandes del mundo actual que nos permiten desde casa estar haciendo el trabajo. Digo, porque yo no soy fan de trabajar para alguien más. Yo soy un emprendedor y un emprendedor online. Entonces, yo puedo comercializar mis productos o servicios desde internet. Por ejemplo, podría tener una tienda en línea, que de hecho la tengo. Una tienda en línea donde mis productos los puedo vender en más de 140 países. Y esto, por eso para mí no es un motivo de crisis. Porque este momento puede ser cuando yo pueda obtener más ventas a través de internet, justamente porque toda la gente está en pánico y no quiere salir de sus casas, y poder utilizar mucho más esta herramienta que quizá no había explotado del todo, porque está en mi zona de confort vendiéndole a la gente, yendo hacia la gente, cuando podría ser que la gente viniera a mi tienda y comprara desde donde quiera que esté y enviarle el producto a donde quiera que esté. Entonces, hay que ver que tenemos un montón de recursos a nuestra disposición, caminos alternativos que nosotros podemos empezar a tener para poder lograr vender más, aunque estemos en una crisis o una llamada crisis. También crear infoproductos. En lugar de que hagas un maratón de Netflix durante toda la cuarentena, durante todo el periodo en que vamos a estar más recluidos en casa, ¿por qué no te pones a escribir un libro digital? Que a propósito, si ven la descripción de este video en YouTube, que no existe en YouTube, pero que existirá, ahí está uno de mis libros digitales, o mi primer libro digital, que se está comercializando.
Entonces, puedo avanzar en mi segundo libro, que va a ser tanto digital como físico, para ponerlo a disposición, empezar a grabar los cursos que dejé en stand-by. Si no voy a ver mucha gente, además de los webinars que haga, puedo grabar cursos que son infoproductos, que son cosas que se consumen en línea. Entonces, hay un montón de recursos que en este momento a ti te pueden sacar de la crisis si lo sabes aprovechar. Yo platicaba con mi amigo en la mañana, el que les digo que es DJ, y decía, ¿cómo nos podemos apoyar? ¿Sí? Entonces, si yo tengo una tienda en línea donde cada producto genera una comisión, darles comisiones a los amigos que me ayuden a que más personas conozcan y compren en mi tienda en línea. Por ejemplo. Entonces, de esta manera nos apoyamos. Si alguien quiere ayudarme a difundir un link, simplemente cualquier venta que se dé gracias a esa referencia, pues se comparte la comisión a aquellos que me ayuden. Entonces, yo eso era lo que le decía. Digo, puedes usar tu red de contactos para difundir los productos que yo vendo en mi tienda en línea, y yo te doy las comisiones a ti, porque tú hiciste el trabajo y a ambos nos beneficia, ¿sí? O empezar a darnos difusión acerca de los productos o servicios que comercializamos, compartiendo en redes sociales, y con ello aumentar nuestras audiencias. Si nosotros realmente empezamos a ver esta crisis como una oportunidad de aumentar nuestra presencia en línea y quizá pasar del modelo tradicional a un modelo digital, esto va a ser maravilloso para todos. Por cierto, si les ha agregado valor esta clase, agregado, compártela en Instagram y etiquétame como Josué Mejía MX. Es muy interesante cómo realmente nos podemos apoyar, y hay muchas estrategias mediante las cuales en este momento, como les digo, yo soy asesor en marketing digital, y creo que en este momento tenemos justamente todo para poder ayudarnos de la tecnología y crecer muchísimo en este tiempo de crisis. Así que espero que esta clase te haya aportado muchísimo valor, que realmente te ayude a sortear esta crisis, que te dé claridad acerca de varias cosas, y es parte de la creatividad, de saber que va a pasar algo inesperado, que yo me puedo adaptar a ello y mediante esto ayudar a otros a que también puedan beneficiarse de esto, porque mi audiencia de Facebook es diferente a mi audiencia de YouTube. Entonces quizá esta fue mejor para mí, pero porque yo no me dejé llevar por la crisis, yo no entré en pánico y me puse a hacer esta clase a pesar de todas las vicisitudes que hubo para empezar. Así que me dio muchísimo gusto estar con ustedes, muchísimas gracias por haberse conectado, por estar aquí, y nos vemos en la siguiente clase. Yo soy Josué Mejía, estamos diseñando tu éxito. Hasta luego.